Qué hermoso libro. Y no solamente este libro, como lo he venido comentando, este exilio que tuvo el pueblo de Israel es consecuencia de su desobediencia, pero Dios nunca destruye por destruir. Dios no es un Dios destructor. Siempre estamos viendo que Dios les está diciendo lo que va a venir, la destrucción, no tanto porque Dios esté provocando la destrucción, sino que es la consecuencia de sus malas decisiones. Pero enseguida viene la esperanza, viene el que Dios siempre está restaurando, está construyendo, está buscando el tener una relación con nosotros. Entonces esto se nos debe de quedar tatuado en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando nos está yendo mal, por alguna razón, ya sea la consecuencia del pecado de alguien más, o hay veces las consecuencias de malas decisiones que hemos tomado, o simplemente hay veces que es tiempo de prueba en nuestra vida. Lo hemos visto en el libro de Job, como pues Dios en un diálogo con Satanás dice: has considerado a mi hijo Job. Hay tiempos de prueba en esta vida también. Entonces, si yo pienso que Dios es un Dios destructor, que es un Dios que es malo, que me castiga, que no es misericordioso, cuando está el tiempo difícil, allí empiezo a dudar, empiezo a pensar que Dios se enojó conmigo. Dios siempre está buscando restaurar. Y hasta en el diluvio que aparentemente destruye a la humanidad, en realidad es un nuevo comienzo, porque si Él no hubiera intervenido, en realidad los últimos que quedaban, que era Noé, su esposa y sus hijos, junto con sus nueras, hasta ellos hubieran terminado corrompiéndose. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, como te digo, es tanto énfasis, si lo vienes viendo en todos los libros que hemos visto de los profetas mayores, de los profetas menores, ahora aquí empiezan con Oseas, los profetas menores, porque sus libros son más cortos. Es el que va a haber un tiempo difícil, pero después hay esperanza. Entonces, en nuestra vida, en muchas ocasiones sucede así. Es por eso que está escrito que Dios nos viene hablando una y otra y otra y otra vez acerca de actitudes, situaciones que tenemos que cambiar, y pensamos, hay veces nos pasa, me incluyo, que pienso que ya Dios se olvidó del tema, o que Dios ya me dejó así, que no hay problema. Y entonces dice Dios: te he venido hablando tanto tiempo que dejes de hacer eso, que dejes de comportarte así. Y entonces viene, así como el exilio del pueblo de Israel, así viene el tiempo para nuestra vida. Entonces tenemos que tener en cuenta, en primera, de no ser duros como el pueblo de Israel, pero segunda, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Y en eso me quiero centrar en esta noche: la fidelidad de Dios. Y está un poquito extenso, pero son 3 puntos, pero a mi parecer uno de los atributos más hermosos de Dios es la fidelidad. ¿Por qué? Porque es tan difícil encontrar a gente fiel. Con una sola vez que no seas fiel, ya no se te puede catalogar como alguien fiel, ¿verdad? O eres todo el tiempo fiel, o en realidad tratas de ser fiel pero tropiezas. Y en el caso de Dios, Él sí es fiel todo el tiempo. Y esto, cuando lo traemos, como aquí lo vimos ahorita en el video, cuando traemos la fidelidad de Dios a nuestra vida, lo empezamos a comprender mejor. Entonces, como punto número 1, quiero mencionarte que Dios hace un pacto de fidelidad con nosotros. Así como seas, que bueno, antes de entrar con el punto número 1, déjame hacer así como un paréntesis de algo que estaba analizando esta semana, en base a un documental que estaba viendo de cómo está profetizado en el libro de Apocalipsis que en los últimos días, en los postreros tiempos, habrá comezón de escuchar la palabra de Dios, pero se levantarán falsos maestros a estar enseñando doctrina de hombre. Y entre muchas corrientes de doctrina de hombre que hay ahorita en el presente, está lo que le llaman el evangelio de la prosperidad. No sé si tú lo has escuchado, pero es un evangelio, por decirlo así, donde nada más tomo partes de la Biblia donde me habla de que pues si Jesús se hizo pobre es para mí hacerme rico, de que pues Dios me quiere bien próspero, próspero en salud, pero también próspero, mucho énfasis en la economía, que Dios es pura abundancia, que Dios es pura sanidad todo el tiempo. Y entonces pues esa línea del evangelio pues
atrae a multitudes. ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere salud en abundancia? ¿Quién no quiere un Dios que lo empiezan a confundir o te lo quieren presentar como que Él es el genio de la lámpara maravillosa, donde Él te va a servir a ti, donde tú le dices que y Él te va a dar en abundancia? Cuando empiezo a analizar la Biblia, y en el caso muy particular de Oseas, Oseas está dentro de la voluntad de Dios, está siendo el profeta escogido de Dios, y sin embargo no está teniendo ni abundancia, ni felicidad, ni riqueza. Dice que el dinero que tiene lo tiene que ir a dar en rescate a su esposa infiel. En primera dice que tiene 3 chamacos, ¿verdad? Hasta los vimos ahí en el video, ¿verdad? Y ahí lo deja con todos los chamacos. Y te imaginas el dolor de que se te escapó tu esposa, y no solamente se te escapó, sino se fue con otro. Y cuando tú vas leyendo el libro de Oseas, pues en aquel entonces, cuando caías en pobreza, te podían vender como esclavo. Y entonces eso le pasa a Gomer, la esposa de Oseas, que cae en tal pobreza por andar de hombre en hombre, que hasta dice que en lugar de ser ellos quien le daban dinero a Gomer, ella es la que daba dinero para acostarse con ellos, que termina en bancarrota. Y entonces Oseas va y la compra como esclava y la vuelve a traer a su casa. Y entonces tú dices, wow, ¿dónde está eso que mencionan de que cuando estás dentro de la voluntad de Dios te tiene que ir bien, tienes que ser feliz, que no tienes que tener dolor? Cuando lo estamos viendo en Oseas, él no estaba haciendo nada malo, sin embargo su ministerio era ejemplificar el dolor de Dios con el pueblo de Israel. Le tocó a él, Oseas, ejemplificar el dolor a través de su esposa infiel. Entonces, no todo el tiempo, aunque estés obedeciendo a Dios, quiere decir que va a haber prosperidad, que vas a ser feliz. No, o sea, muchas veces vas a estar dentro de la voluntad de Dios, así como seas, y sin embargo eso quiere decir que vas a experimentar sufrimiento. Otro ejemplo está Esteban, antes de ser apedreado, el primer mártir. Cuando inicia la persecución hacia la iglesia, él fue el primero que, ahí estaba Saulo de Tarso, ¿no? Consintiendo que lo apedrearan. Esteban estaba dentro de la voluntad de Dios, sin embargo murió apedreado. Entonces no siempre quiere decir que yo por estar en la voluntad de Dios voy a ser feliz, no va a haber dolor. Y por otro lado no quiere decir que porque Dios sea como el genio de la lámpara maravillosa. Va a haber veces que va a haber dolor, pero sin embargo estoy dentro de la voluntad de Dios. Entonces les comento esto para que conozcamos la Biblia completa, y que si estás pasando un tiempo de sufrimiento, pues le preguntes a Dios, como lo estábamos viendo en el libro de Habacuc. Bueno, fue el último domingo del año que te mencionaba que hicieras un examen de corazón. Le dices, hagamos un examen de corazón, preguntarle al Espíritu Santo, Señor, revélame si estoy bien. Y si Dios te dice, ¿estás bien? Y tú dices, pues sí, pero estoy sufriendo, pues gloria a Dios, porque quiere decir que tu recompensa es grande. Pero regresando al punto de la fidelidad, ahora sí cierro el paréntesis, mira cómo desde el principio, desde el libro de Éxodo, Dios compara su relación con el pueblo de Israel, y en este caso ahora con nosotros, con un matrimonio. Dice Éxodo 19, versos 5 y 6, dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Qué bonito se oye, ¿verdad? Mi especial tesoro. Y luego dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Entonces desde el principio, desde el libro de Éxodo, y aquí viene otro paréntesis, otra enseñanza, Dios lo primero que hace con nosotros es establecer una relación, y después Él pide la obediencia dentro de esa relación. Hay veces que venimos de algún otro trasfondo, de algunas formas de creer aparte, donde no, primero tienes que portarte bien, no, primero la obediencia, primero es el mandamiento, no, primero es la relación. Para portarte bien con Dios tienes que tener una relación con Él. Entonces para Dios lo más importante es el estar en contacto contigo y conmigo. Entonces por eso que es tan importante la oración.
Tú puedes estarte portando bien por rutina, una serie de ordenanzas como lo hacían los fariseos, y sin embargo tu corazón está lejos de Dios. Entonces Dios lo que quiere es una relación. Y bueno, Primera de Reyes 2 lo vuelve a remarcar la fidelidad de Dios con nosotros. Dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe de ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Obviamente esto no sucedió, ¿verdad? Pero la fidelidad de Dios siempre Él la viene enfatizando. Yo soy fiel, dice Dios. Entonces, cuando estamos en lo oscuro de la prueba, cuando estamos en la dificultad, debemos de acordarnos, Dios es fiel. Y te lo menciono porque hay veces que lo puedes llegar a experimentar como Job, que tu familia te traiciona, tus amigos te dan la espalda, todo te va mal. Sin embargo, Dios es fiel. Dios es fiel. Número 2, la fidelidad de Dios entendida a través del matrimonio. Aquí es donde empezamos a entender por qué el matrimonio es diseñado por Dios. Y la gente en la sociedad, sobre todo ahora que nos ha tocado, que quieren, ¿cómo le llaman? Diversidad o las cuestiones donde todos se pueden casar con todos. No. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque es un reflejo de lo espiritual. Si en la sociedad quieren casar dos del mismo sexo, del que sea, le deberían de llamar de otra manera, porque el que estableció el matrimonio es Dios y lo está estableciendo porque Él quiere reflejar su relación de Él, Dios, con nosotros humanos. Y entonces en Oseas 2:20 dice, te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. Entonces empieza a verse la importancia del matrimonio. Mi matrimonio terrenal, suponiendo con mi esposa, el objetivo es que sea un reflejo para mis hijos, que entiendan la relación entre un creyente y Dios. Y entonces empiezo a entender el paquetote que tengo, ¿verdad? De decir, ay chispas, cómo mi matrimonio tiene que reflejar eso a mis hijos o a la sociedad que está a mi alrededor. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que el concepto de fidelidad es tan importante. No se trata de que el otro día también, bueno, me gusta ver muchos documentales, ¿verdad? Y estaba viendo un documental que le comentaba a mi esposa donde nada que ver, empiezan a explicar cómo en las relaciones en Estados Unidos es muy común el que los matrimonios que supuestamente es un hombre y una mujer se aburren y empiezan a buscar cosas para hacer la relación más interesante y empiezan a caer en cuestiones de infidelidad. Se ponen de acuerdo para ser infieles y empiezan a torcer lo que Dios llama que es un matrimonio y que debe de ser santo. ¿Por qué? Porque está reflejando lo que Él quiere vivir con nosotros. Entonces no se trata de que pues yo invento lo que a mí me gusta, que porque ya estoy aburrido, que porque le hacemos así. Es porque debo de entender que el matrimonio es algo espiritual que Dios formó para yo entender, o sea, lo que vivo físicamente está reflejando lo espiritual. Entonces, algo de lo más destructivo que hay es la infidelidad en un matrimonio. Hablando destructivo en la relación, en la autoestima, tu cónyuge, tu pareja tiene un poder emocional de destruirte porque es en quienes has confiado. Entonces Dios está diciendo, yo también siento, a mí también me duele. Y entonces cuando yo traigo ídolos, Él me lo compara con la infidelidad sexual. Dice, así como a ti te dolería o te duele que tu esposo o esposa sea infiel, así me duele cuando tú traes ídolos a mi relación conmigo. Y entonces, como les decía, hay veces pensamos en los ídolos, en las figuritas. Sí, ese es un tipo de idolatría, pero
cualquier cosa se puede volver mi ídolo, porque todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi corazón ya es un ídolo. Entonces puede ser un hijo, puede ser un perro, puede ser mi carro, puede ser mi trabajo, en lo que pienso, en lo que le dedico mi pasión, en donde está mi corazón, ese es mi ídolo. Y entonces Dios dice, me está doliendo. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido infieles espiritualmente? Y entonces, así como vemos Oseas que tiene que ir a comprar a su esposa, y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Te imaginas? No sé si te puedas ubicar, ya sea ¿cómo fue, si eres mujer, tu cónyuge hombre que hubiera hecho lo que hizo Gomer? O en el caso de los hombres, que la esposa hubiera hecho lo que hizo Gomer, tú irías a comprarla. Y entonces Dios dice, eso es lo que he hecho contigo una infinidad de veces, que tu corazón se ve en pos de otras cosas. Y ahí yo voy a volverte a traer con lazos de amor, a apasionarte otra vez conmigo, porque lo dice en Apocalipsis, dice, has abandonado tu primer amor. Entonces quiere decir que ya te enamoraste de otra cosa, ¿no? Le dice a una de las iglesias allí en el libro, en el mensaje a las iglesias, ¿no? Y entonces yo me pongo a meditar cuántas veces me ha apasionado por otras cosas, cuántas veces me he olvidado, cuántas veces me he ido a dormir sin orar, cuántas veces he durado días sin dirigirle la palabra a Dios. Y entonces me voy dando cuenta que no estoy tan distante de Gomer, ¿verdad? Porque es que la vemos así como, ay, qué horror, la fueron a comprar de ser esclava porque era una perdida, ¿verdad? Y entonces cuando lo empiezas a analizar, dices, chido, pues Dios ha hecho eso conmigo. Mira, Isaías 54, versos 5 y 6. Pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, pues el Señor te llamó para que te libre de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice el Señor. Nuevamente Dios comparándose con el esposo y el pueblo de Israel como la esposa. Entonces vamos viendo que Dios está perdidamente enamorado de nosotros. A tal grado que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces cuando no te sientes amado, cuando no te sientes apreciado, puedes empezar a voltear a ver a Dios como ese esposo perfecto. Y sabemos que pues Dios no es hombre ni mujer, simplemente Él se relaciona con nosotros en esa con ese simbolismo para que lo entendamos mejor. Pero Jeremías capítulo 2 verso 1 y 2 dice: el Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme. No sé si alguna vez cuando o ahorita qué hermoso es cuando recién te conoces a Dios y dice, recuerdo que estabas ansiosa por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Y lo digo con tristeza, pero cuando yo recién hice mi compromiso con Dios, iba a la iglesia, no hombre, veladas de oración a las 5 de la mañana orando, y pues sí voltea uno y dices, wow, es así como en el matrimonio, si no pones interés, la relación se enfría. Y en el caso de la relación con Dios no es porque Él sea el que se aleja, ¿verdad? Es porque yo, que soy imperfecto, me empiezo a alejar de Dios. Vengo y estoy cantando y ay, qué flojera, ay, estoy bostezando, volteando para acá. Y allí puedo ir midiendo, ¿no? Cuando recién me convertí, levantaba las manos que quería tocar a Dios, así hasta arriba, y ahora, ay, qué flojera, ya nada más llegan hasta aquí, ¿no? Y entonces Dios me lo está diciendo. Mira, Efesios 5 es el simbolismo en el Nuevo Testamento de que Dios quiere una relación conmigo así como de un matrimonio. Para las esposas eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Dice, Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Para los maridos esto significa, ame cada una a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Porque
incluí este último verso porque pues, nos gusta mucho a los maridos, ¿verdad? Mira, sométete así como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo, ¿verdad? Pero la última parte donde dice que Cristo dio su vida por la iglesia, pues esa como que ya no me gusta tanto, ¿verdad? No, nada más el que la esposa se someta, pero el que yo dé la vida así como Cristo la dio, y también entendiendo el sometimiento en esta relación. En ningún momento Dios me ha sometido a la fuerza. En ningún momento a mí Dios me ha gritado, sométete. En ningún momento, ¿verdad? Entonces dice que así como es la relación entre Cristo y la iglesia, así debe de ser la relación entre esposos. Es un sometimiento voluntario. La iglesia, al menos yo hasta ahorita me he sometido a Dios voluntariamente y a veces no me someto muy bien, ¿verdad? Y entonces dice que Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces así debe de ser en mi relación. Debe de ser un reflejo de la gloria de Dios. Somos embajadores en este mundo que ahora más que nunca está todo distorsionado, que le quieren llamar matrimonio a lo que ellos quieren. Pueden hacerlo, pero nosotros debemos de seguir en nuestra misión de con mi relación reflejarle al resto de la sociedad cómo se puede vivir como Dios manda. Muchas veces he escuchado la expresión de yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Qué triste, y sí lo entiendo porque me ha tocado ver cristianos, ¿verdad? Todos así, pero al menos en la mejor de mis capacidades, yo debo de con mi relación reflejar, sobre todo si estás casado, casada, reflejar con tu relación cómo Dios se comporta, ¿verdad? Y en el caso muy específico, la fidelidad. Y entonces esto me lleva al tercer punto. Dios nos pide ser fieles así como Él es fiel. Y aunque nos cuesta trabajo, Dios no nos pide cosas que no podamos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, que es lo que viene en esta serie que vamos a iniciar de Amando a mi prójimo, motivarnos mutuamente a hacer buenas cosas. Dice, y no dejarnos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, Dios, una de las formas en que nos pide que sigamos siendo fieles es a través del congregarnos. No es algo que haya inventado yo. Déjenme decirle que a mí también hay muchos domingos que me da flojera. Ay, no quiero ir a la iglesia. Y le digo a Miriam, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Y me dice, Miriam, porque eres el pastor, así que párate, te tienes que ir. Y yo, ok, ahí voy. Pero no es una invención del humano, es que Dios lo dejó establecido. Y entonces, como varias veces lo he mencionado, no se trata de amar a Dios en mis términos, como a mí me gusta, como a mí me es más fácil, sino en los términos de Él. Y a Él le gusta que me congregue. Y entonces, pues la iglesia está llena de gente imperfecta, ¿verdad? No volteen a ver a nadie, pero todos estamos bien imperfectos, ¿verdad? Y hay veces que el defecto de fulanito me inspira a no congregarme, ¿no? Pero nos congregamos por fidelidad a Dios, por agradecimiento a Dios, porque si Dios nos pidiera algo más complicado y si de verdad estamos agradecidos, ¿no lo haríamos? Un testimonio nada más rápido de algo que me pasó esta semana, que me trae mucho agradecimiento. Comúnmente tenemos el garage que cabe nada más un carro, porque tenemos un montón de cosas allí, ¿no? ¿Verdad? Espero que sus garages no sean así, nada más cabe un carro. Y entonces comúnmente pues ya sea Miriam o yo, cuando un carro está adentro, pues el otro deja el paso, ¿verdad? Pero la cuestión está que Miriam se distrajo, mi carro estaba adentro y entonces se estacionó atrás de mí. Pero el más distraído soy yo, porque me empiezo a echar en reversa sin darme cuenta que está el carro atrás. Y yo, por quererle hacer la broma a mi hijo que viene saliendo, entonces me echo en reversa para alejarme de él y no me fijo que está el carro. ¿Qué día hacía un pelo de rana calva, dirían por ahí, de darle al carro de atrás? Pero como le quería hacer la broma, me encarreré. Y entonces levanto la vista por el retrovisor y veo el otro carro y ¡ah!
Me freno y dije, ay Señor, gracias, porque nos hubiéramos quedado sin los dos carros. Y dije, wow, ¿cuánto me hubiera gastado de dinero en reparar los dos carros? Qué choque tan tonto, ¿verdad? De llegar con el seguro, de choqué los dos carros y los dos son míos, ¿no? Y uno de ellos estaba estacionado. Entonces... y entonces dije, Señor, gracias, gracias, gracias. Y es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero fue de esta semana decirle, Señor, gracias, gracias, porque me iba a pasar eso. Cosas más grandes, ¿no? Cuando Dios nos libra de accidentes, cuando Dios nos libra de enfermedad. La cuestión es que tendemos a olvidarnos. Sí pasó. Pero es necesario, por eso les repito nuevamente, en el libro de los Salmos, ¿verdad? El Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Tengo que estarme yo recordando que Él es fiel, que Él se merece todo. Entonces si Él dice, me tengo que congregar, entonces aunque me dé flojera, tengo que hacer lo que Él me pide. Y eso es lo que significa ser siervo, ser esclavo. De hecho, la palabra en la Biblia que refleja el término esclavo se escribe doulos, del griego del Nuevo Testamento. Y la palabra doulos ya no se entiende en su total definición porque ya no existe, al menos aquí en Estados Unidos, la esclavitud a ese grado. Pero la esclavitud de la que habla la Biblia es que nosotros somos doulos, o sea, no tienes derecho a nada así, o sea, no tienes porque hay veces que he escuchado el término, ¿cómo a gente tan buena le pueden pasar cosas malas? No, es que todos somos malos. Es al revés, ¿cómo a gente tan mala, tan infiel, tan ingrata, un Dios le puede presentar cosas buenas? Y entonces empiezas a entender, pues sí es cierto, o sea, no habemos ni uno bueno. Y entonces ser esclavo de Dios es, o sea, no tienes derecho a dormir tus 8 horas, no tienes derecho a tener un trabajo, no tendrías derecho a tener una familia, no tendrías derecho a nada. Es la pura gracia de Dios que nos da todo eso. Y es por eso de ahí proviene el término Señor. Señor se entiende mejor en inglés, Lord. Lord era un término que se le daba en la Edad Media a los reyes, a los que estaban en el castillo. Y entonces los siervos eran que vivían alrededor del castillo. Entonces el término Señor quiere decir tú eres el rey, tú eres el que dices qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque yo no tengo derecho a nada. Entonces, a eso estamos llamados. Nada más que, como les digo, hay veces que el evangelio se distorsiona y lo presentamos como que sí somos amigos de Dios porque Jesús nos dijo, ya no serán mis siervos, sino serán mis amigos. Pero eso es por gracia, no es porque yo me lo merezca. Y hay veces que hasta en mis oraciones trato a Dios así como si fuera mi cuatacho, mi compa. No, o sea, Dios por su gracia te deja y te dice que eres su amigo, pero Él es el Señor. Y entonces eso de que qué flojera, ay, es que no me gusta, es que si se nos abrieran los ojos y pudiéramos ver, así como Eliseo, ¿verdad? Le dijo a Giezi, o sea, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Si se abrieran nuestros ojos y pudiéramos ver la magnitud de Dios al que nos dirigimos en nuestras oraciones y en nuestra fidelidad, yo creo que caeríamos muertos. Como en varias partes de la Biblia dice que gente que vio la gloria de Dios caía como muerta, decían, estoy muerto porque lo que estoy viendo, no puede un hombre pecador haber visto la gloria de Dios y seguir vivo. Pero me apuro. Estoy en el punto de que Dios nos pide ahora ser fiel a nosotros. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, te das cuenta, o sea, va a haber sufrimientos que le agradan a Dios, y no porque Dios sea masoquista, es porque a través de tu sufrimiento, como Esteban que te digo que estaba siendo apedreado, Dios estaba orgulloso de decir, Esteban no está renunciando, no está renegando, lo están apedreando. ¿Te imaginas qué doloroso ha de ser morir a pedradas? Y entonces dice que él volteó y dijo, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces Dios se sintió orgulloso. Dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les falla.
nunca nos va a fallar. Entonces hay que repetirnos a nuestra alma, Dios nunca falla. Miqueas 4:5, aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor, nuestro Dios, por siempre y para siempre. Josué 24:14-15 dice, por tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto, sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es Josué quien está diciendo eso. Y lo puedes decir tú también. Lucas 9:62. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto del reino de Dios. O sea, cuando ibas arando, obviamente va en movimiento la yunta y entonces van los animales caminando y entonces volteabas, pues obviamente cuando volteabas, así como cuando vas manejando y volteas así, se te va de lado el carro, así es lo que está diciendo. Y a lo que se está refiriendo es, no estés anhelando las cosas de antes, no estés anhelando tu pecado. A veces, pues por eso no será atractivo el pecado, porque nos traía placer, y entonces hay veces que hacemos eso, estamos anhelando, ay, la Juana, ay, lo que hacía con la Juana, ay, pero, ay, y ahí estamos dándole vueltas, ¿no? Eso es lo que está diciendo Dios, deja de estar pensando en lo de antes, porque entonces no eres apto del reino de Dios. Si estás conmigo y te casaste conmigo, dice Dios, mantente enamorado de mí y no estés poniéndome el cuerno con lo que hacías antes. Entonces, hablándolo chilangamente, ¿verdad? Si bien está diciendo, o sea, nos vamos, no eres digno del reino de Dios si estás enamorado de alguien más. Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de los que estás a punto de sufrir. Otra vez esto del sufrimiento, pero ¿por qué? Porque un creyente y el sufrimiento, la fidelidad y el sufrimiento van de la mano. Ser fiel te va a costar muchas veces decir no al placer y entonces nuestra carne sufre, ¿verdad? Porque, ay, yo quiero, pues sí, pero no se trata de qué es lo que siento, sino de las convicciones. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, esta es la gran tribulación y hay varios que pues no sé, ¿verdad? Si nos van a cortar la cabeza o no a nosotros, dice, te daré la corona de la vida. De hecho, en ese documental que estaba viendo, se contrastan a propósito a un predicador hablando de que Dios te quiere próspero, Dios te quiere feliz, Dios quiere que estés en abundancia, y se está viendo, porque nada más se oye, y se está viendo cómo pasan a 36 cristianos que se convirtieron dentro de la cultura musulmana, y entonces los descubrieron que ya no creían en Alá, sino que ahora eran creyentes, que eran cristianos, y entonces a propósito los visten de naranja y los llevan todos amarrados. Ay, perdón, era para que se despertaran. Los hincan y entonces están los que los van a ejecutar atrás de ellos vestidos de negro y obviamente lo están grabando, y entonces sacan el cuchillo y entonces los van a decapitar, y ahí obviamente cambian la toma para que no se vea cómo les cortan la cabeza, pero es una realidad. El ser creyentes en partes del mundo es probado a fuego la fidelidad. Y entonces no confundamos la bendición de estar viviendo en este país con el pensar que es algo así a la ligera. Le doy a tiempo a Dios le doy lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mi energía. Pues si quieres Dios, y si no, pues ahí como tú veas, ¿no? Y tratamos a Dios con esa actitud. Dios me dice, le tengo que ser fiel en obediencia, Ezequiel 18:9, y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Ser fiel en mi servicio, en el ministerio o en lo que sirva, dice. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes.
una de las primeras pruebas que tuve de fidelidad en el servicio a Dios fue cuando yo, fue hace muchas décadas atrás, ¿verdad? Que los 49ers, el fútbol americano, era competía con Dios en mi corazón. Y llega el equipo al que yo le iba al Super Bowl. Y siempre es el Super Domingo, ¿verdad? Y allí fue donde, y falté a ver el Super Bowl por estar en la iglesia, ¿no? Sí, sí, porque era a esa hora, con la diferencia de horario, caía allá en la Ciudad de México, caía a la hora del servicio, porque teníamos dos servicios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y allí fue donde empecé a entender esto de la fidelidad. Ser fiel en el ofrendar. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5 dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan en abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo darle fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Y entonces es un ejemplo esta ofrenda que estaban dando los corintios para la iglesia de Jerusalén cuando ellos eran muy pobres. Y entonces aquí está un ejemplo de cómo podemos ser fieles en nuestro dar. Que por cierto, hago un paréntesis, gracias por todas sus donaciones para el albergue universal. Este martes tuve oportunidad de acompañar al pastor Enrique. La necesidad de esa gente te parte el corazón, pero están agradecidísimos de la ropa que ha llegado, de las bardas que se están levantando, y no lo hacemos por ganar el cielo ya lo ganó Cristo por nosotros, es en agradecimiento. Tenemos tanto que se trata de decirle: Señor, gracias porque me has dado a mí, quiero bendecir a otros. 2 puntos más: ser fiel en la oración, Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Orando, como te digo, a Dios le importa tanto nuestra relación que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. No dejes de orar. Es algo que Dios se deleita, el escucharte todos los días hablar con Él. Ser fiel en las pruebas. Segunda de Timoteo 2 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es Él. Así que la diferencia entre serle infiel y el negarle es que cuando tú le niegas es porque ya no quieres nada con Él. O sea, le dices: te niego como mi Dios, ya no te quiero, ya no te necesito. Es muy parecido al pecado que dijo Jesús que no era perdonado, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, cuando le dices al Espíritu Santo: ya no quiero. Así cuando le dices a Dios: te niego. Entonces dice Dios: soy un caballero, respeto tu decisión, me hago un lado. Pero el ser infiel dice que Él permanece siendo fiel, que es diferente, ¿verdad? Es cuando te descuidas y olvidas tu primer amor y ya te desviaste. Dice Dios: yo aquí sigo respetando el pacto que hicimos. Pero te voy a invitar a que te pongas de pie. Espero que este libro de Oseas te haya inspirado, como me ha inspirado a mí, a serle fiel a Dios, porque pues cuando te empiezas a ver a través de la Biblia te das cuenta de todos los defectotes que tenemos, y cómo Dios es fiel de seguirnos dando vida, seguirnos dando todas las bendiciones que tenemos. Y me quedó retumbando en la cabeza cómo personas tan malas, al menos en mi caso, como yo tan malo, puedo seguir recibiendo bendiciones de Dios, y dejarlo de ver cómo a la gente buena le va mal. No, es al revés. Como a gente que somos malos, que somos infieles, como Dios se mantiene fiel. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, muchas gracias porque cuando analizamos tu fidelidad a la luz de tu palabra, Señor, no queda más que palabras de admiración. Gracias porque nunca nos has dejado, Señor. Habiendo veces que
no merecemos, Señor. De hecho, nunca hemos merecido el que tú nos rescates, pero tú permaneces fiel simplemente porque tú eres amoroso. Gracias, Señor, gracias, porque todo lo bueno, todo lo santo, todo lo de buen nombre viene de ti, procede de ti, que eres el Padre de todo lo bueno. Señor, ayúdanos a dentro de nuestras posibilidades, Señor, el mantenernos fieles a ti, a hacer todo, Señor, en nuestra mente, en nuestras acciones, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, Señor, a hacerte fiel, con nuestro matrimonio, Señor, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los familiares que tú nos diste, Señor, es mantenernos fiel a ti, Señor, respetando, amando, ayudando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, ayúdanos, que este 2020, Padre, más que nunca te seamos fieles, Señor, y nos esforcemos por agradarte a pesar de que eso traiga sufrimiento. Señor, queremos causar una sonrisa en tu rostro, Señor. Queremos ser agradecidos de tu sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, papá. Amén y amén. Pues gracias. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Perdón que me pasé de la hora. Así que yo creo que han de andar allá afuera ya sus pequeñines dando guerra. Bueno.